Sus propias religiones enredarán a aquel que no crea. Será detenido por las mismas redes de su pecado. Él morirá por no corregir su camino y despreciar la corrección. Y entonces se verá engañado por la atrocidad de su locura. Proverbios capítulo 5, versículos 22 al 23. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto de siempre les doy la bienvenida a su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Espero que todos ustedes hayan dispuesto del tiempo suficiente para poder corroborar las citas aportadas la semana pasada. Pues no olviden que el haberlo hecho les dará a ustedes la paz y la certeza de que lo aquí dicho, todo lo que hemos afirmado, es cierto. De verdad, muchas gracias a todos por hacernos llegar información tan importante por medio de las redes sociales. Créanme que a nombre de todos los queridos televidentes, agradezco a quienes constantemente tienen la confianza de publicar tan notable información como es el caso de don Jason Nosag, quien nos hizo llegar este interesante video. Observen, por favor. Observen, porque se presume que estas fotografías pudieron haber sido tomadas a los cuerpos ya sin vida de los seres que fueron hallados en el objeto volador recuperado por el gobierno norteamericano en 1947 del tan conocido caso Roswell. Seres con 3 dedos, tanto en pies y manos. Obviamente, no hay nada ni nadie que hasta ahora confirme la autenticidad y el origen de las mismas. Por lo que, queridos hermanos, debemos ser muy cautos, pero, aunque no fueran auténticas, tampoco están lejos de ser parte de nuestra realidad. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada dimos a conocer una escultura de la Inmaculada Concepción, hecha en cedro de 12 metros de alto, ubicada, queridos hermanos, en Chignahuapan, Puebla, aquí en México? La misma por la que les pedí prestaran su atención. A su lado izquierdo de la pantalla, prestaron su atención a un ser siniestro que se encuentra podríamos decir por la parte baja de la escultura. Y bueno, a raíz de esta imagen, queridos hermanos, observen por favor que entre los dos pies de esta escultura se encuentra una cola reptiliana del ser siniestro al que nos referimos. A raíz de esto, queridos hermanos, nuestro entrañable hermano Pablo García San Martín, a quien hago llegar a nombre de todos nuestro agradecimiento, pues nos envió vía Facebook estas interesantísimas imágenes. Presten su atención. Es increíble, hermanos, pero
Observen que tal parece que se está siguiendo una línea. Se está siguiendo el mismo concepto en distintos países del orbe. Aquí tenemos que esta escultura se ubica en la colina del Panecillo, en Quito, Ecuador, y se le conoce como la Virgen de Ecuador o la Virgen del Panecillo, aunque en general no es la escultura más alta del mundo, pero sí lo es considerando que está fabricada en aluminio. Observen por favor, queridos hermanos, porque esta tiene 30 metros de altura más 11 metros de la base que la encumbra. Esta escultura, queridos hermanos, sobresale tanto en el ámbito religioso y artístico, ya que además de representar también a la Inmaculada Concepción, simboliza la Asunción. Y quizá por esto es por lo que su diseño cuente con alas. Pero, una vez más, presten su atención, tenemos un reptil. Por eso es que me atrevo a decir, queridos hermanos, que tal parece que se sigue una línea. Este reptil, que más bien parece dragón, está encima de la tierra. Tiene gobierno sobre la tierra. Y la mujer, a su vez, encima de este, sujetándolo con una cadena. Pero, igualmente, además de representar que ésta se encuentra por encima del planeta y de la luna, su tamaño nos muestra que este reptil gobierna, porque está abrazando la Tierra, gobierna el planeta con la imagen de esta. Pero lo más absurdo es que con esta representación, pretenden relacionarla, queridos hermanos, con el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 5, que a la letra dice, lo van a recordar: y aún sucediendo estas cosas, de pronto una apareció en el cielo. Parecía, fíjense bien, pero como si fuera una bellísima mujer. Recordemos, queridos hermanos, que Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, afirma el texto bíblico que cuando se refiera uno en la Biblia a mujer, habla de ciudad. Bien, entonces, dice que esta brillaba tan deslumbrante como el sol. Una mujer que deslumbra mucho. Cuidado, aquí estamos, presten su atención porque estamos hablando de otra cosa. A lo lejos pude ver la luna debajo de ella. ¿Cómo es que se veía la luna debajo de ella? Bueno, tal parece que esto se debe a que descendía del cielo y de una parte muy alta. Y también nos dice, y sobre lo que sería su cabeza, que quiere decir, queridos hermanos, la parte superior, dice, la acompañaban 12 luminosidades que resplandecían como estrellas. Se escuchaban muchos ruidos.
escuchaban muchos ruidos que parecían quejidos. Y yo estaba reflexionando acerca de esto, cuando de pronto otra inmensa señal apareció en el cielo. Parecía una enorme bestia, pero de color rojo escarlata, que tenía 7 como cabezas y 10 cuernos, y en cada cuerno una corona, y detrás de ella le seguía una enorme cantidad de luminosidades que brillaban como las estrellas del cielo. Y todos fueron lanzados a la tierra. Entonces estamos hablando, queridos hermanos, de una gran cantidad de objetos que vuelan. Y dice, esta bestia se quiso igualar a la que parecía una bellísima mujer que yo vi descendiendo la ciudad celestial. ¿Ya se acuerdan ustedes? Dice, y que a mi parecer estaba para parir, a fin de quedarse con su hijo cuando lo hubiese parido. Y esa hermosísima mujer parió un hijo varón, el cual reinaría sobre las gentes con cetro de hierro. Mas este varón, nos estamos refiriendo al maestro, hijo de aquella que parecía una mujer bellísima, fue tomado desde el cielo para Dios, para hacer la entrega de su trono. Fue tomado. ¿Se acuerdan de la resurrección? Bien. Queridos hermanos, recordemos que con anterioridad se han presentado las evidencias que amparan que mujer, bíblicamente hablando, significa ciudad. Y esto no lo digo yo, queridos hermanos, corrobórelo por favor en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Y solo a manera de reflexión, cuando miramos en el cielo un avión, hermanos, de verdad, por favor estén atentos, porque miren, cuando nosotros escuchamos el ruido de las turbinas de un avión, volteamos a verlo y vemos que es metálico, se aprecia porque a veces por las luces de navegación o porque la luz del sol se refleja. Honestamente, hermanos, a pesar de ser un avión 767, 747, se ven pequeñísimos, se ven unas miniaturas. Y no obstante, queridos hermanos, que dicho avión es enorme, la pregunta sería, ¿se imaginan ustedes a una persona, una mujer, levitando en el cielo a miles de metros de altitud? No se vería, no se ve. Por lo que la descripción de Juan corresponde al objeto volador o reino de nuestro Padre, que es de una enorme envergadura. Y si me lo permiten, también voy a responder, hermanos, la inquietud de muchos de ustedes que me han hecho saber, y bueno, quizá por toda la información que está en la internet, quizá porque muchos han leído a Lobsang Rampa, quizá porque muchos están conociendo algo de el hinduismo, quizá porque algunos o algunas queridas hermanas están muy metidas en esto de la meditación, etcétera. Pero nos han preguntado, ¿qué es la reencarnación? Nosotros hemos venido hablando, queridos hermanos, de resurrección, o sea, de volver a vivir. Reencarnar es un asunto que lamentablemente cada uno, queridos hermanos, ha tomado como mejor le ha convenido. Otros, queriéndose mostrar sabios, hablan puras estupideces.
Reencarnar, por favor vea el diccionario, no lo digo yo. Reencarnar quiere decir volver a tener carne. Y si el mismísimo Señor dijo que a todos los muertos nos sacará de nuestros sepulcros y nos volverá a cubrir de carne, de nervios y de conciencia, reencarnar quiere decir, queridos hermanos, volver a tener carne. ¿Por qué? Si yo les quisiera hablar estupideces y decirles que reencarnar quiere decir que cuando uno muere, uno reencarna en un perro, en un gato, en un homosexual, en una mujer, en un hombre, en un ratón. Yo no sé, queridos hermanos, pero y que después tendremos que entregar cuentas por esa reencarnación, ¿no les suena a ustedes también estúpido? ¿No suena incongruente? Eso déjenlo para los que están que es gente que no tiene que hacer y obvio, sigue fielmente lo que su instructor, repito, lo que el instructor le está ordenando y diciendo que es real. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que nos ordena nuestra lógica? Reencarnar quiere decir volver a tener carne. Claro, el día de la resurrección todos reencarnaremos, que quiere decir todos por nuestras osamentas volverá a correr carne, nervios, sangre, tendones, etcétera. Espero haber respondido a sus preguntas. Permítanme. No vayan ustedes a decir como aquel querido hermano que nos escribe y nos dice que si el vaso de agua es para bendecirlo, vamos a bendecir nuestro vaso de agua. No, hermano, es que con tanto estar hablando, pues se reseca un poquito la garganta. Muchas gracias por estas pequeñas interrupciones. Y finalmente, muchísimas gracias a don Miguel Medina Ramírez, hermano nuestro de Ensenada, Baja California, quien nos hace saber esto, que no me queda la menor duda de ser aberrante para nuestro Señor, pues se ha dado a conocer que actualmente científicos de todo el mundo están llevando a cabo, ay hermanos, miren nada más, la creación de especímenes híbridos, mitad ser humano, mitad animal según ellos, con el único fin de hacer experimentos médicos con ellos, de los cuales hoy se sabe algunos. Por ejemplo, la Universidad de Stanford está inyectando células humanas en fetos de ratones, creando así una variedad de ratón humanoide en un 1%. También pretende crear un ratón con el 100% de células humanas. Igualmente, en el Instituto Max Planck de Alemania, han implantado células madre humanas en el cerebro de monos, con la única finalidad de desarrollar posibles tratamientos genéticos de algunas enfermedades neurodegenerativas. Mientras que en la Universidad de Reno, en los Estados Unidos, ya existe un rebaño de 50 ovejas que poseen hígados parcialmente humanos, corazones con células humanas e incluso cerebros con huellas humanas. Este es considerado el primer rebaño de animales humanos del que se tiene constancia.
Y estamos hablando, queridos hermanos, gracias a don Miguel, de lo que sabemos. Vayan ustedes a pensar de todo lo que no sabemos. Pasemos entonces a repasar o a recordar la ley del Altísimo. Éxodo capítulo 23, versículo 6. No tuerzas la justicia, condenando al pobre en su pleito. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Aléjate de las mentiras y no matarás al que es inocente, ni al justo. Éxodo capítulo 23, versículo 8. No aceptes regalos, repito, no aceptes regalos, porque ciegan los ojos de los que ven y hacen falsas las palabras justas. Ojalá, queridos hermanos, presten atención a esta cita. Éxodo capítulo 23, versículo del 10 al 11. 6 años sembrarás tu tierra y negociarás su cosecha, mas el séptimo la dejarás para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que sobre comerán las bestias del campo. Así harás de tu viña, de tus negocios y de tu olivar. Éxodo capítulo 23, versículo 12. 6 días trabajarás, harás todos tus negocios, pero el séptimo día reposarás a fin de que descansen tus animales y se alegren y tomen alimentos en familia, tus empleados y tus visitantes. Bien, ahora sí, queridos hermanos, continuemos con el tema religiones que tanto les ha interesado. Muchas gracias de verdad a todos los que tan amablemente nos escriben por todos nuestros canales. Muchísimas gracias, que con el mismo gusto con el que ustedes nos escriben, con ese mismo, hermanos, su servidor les respondo. Bien, evidencias. No obstante que Jesús el Cristo legó, queridos hermanos, su doctrina para que todos nosotros retomáramos el camino de la verdad, hoy todos los dogmas o religiones han dejado atrás la importancia de dicha enseñanza plasmada en los evangelios y han basado su mentira en aparentes mensajes de un hombre llamado Pablo, que, irónicamente, de manera notoria, también pone al descubierto que todas las religiones son falsas, pues así ha estado escrito y se confirma en las epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia, que también a la letra dicen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 47 al 51. Si Salomón le construyó a Dios una casa, es porque el Altísimo jamás habitará en templos, y mucho menos si fueron hechos por manos de hombres. Como el profeta lo dijo, así dice el Señor: si el cielo es mi trono y la tierra es el tapete de mis pies, ¿qué casa podrán ustedes construirme? ¿O cuál es el lugar que me darán para mi reposo? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todas las cosas? Lo que sucede, dice el Señor, es que ustedes son duros de cuello, que quiere decir soberbios, e incircuncisos de mente y de oídos, quiere decir ignorantes. Ustedes se han resistido siempre a creer en mi fortaleza, en mi reino celestial.
Así como sus padres hicieron, así también ustedes lo han hecho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23 al 26. Y dijo Pablo, hermanos, iba yo caminando y viendo sus templos, cuando encontré un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, aquel que ustedes honran sin conocerle, es a ese a quien yo les anuncio, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Este Señor del cielo y de la tierra no habita en ninguna construcción ni en ningún templo hecho por manos de hombres, ni será atendido por ningún hombre, ni necesita nada de ellos, pues Él mismo es el que le da la vida a los hombres y su respiración y todas las cosas. Aquel que de una gota de sangre hizo a toda la raza humana para habitar esta tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Dice así, queridos hermanos: siendo todos de descendencia celestial, jamás, repito hermanos, jamás debemos comparar al ser divino con el oro, ni con la plata, o con la piedra, ni con cualquier escultura de artista, ni con cualquier cosa que imaginen los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23 al 27. Voy a dar vamos a leer la cita, hermanos. No se esfuercen por ir a mi ritmo, porque vamos a dar la interpretación. Un gran escándalo se hizo acerca del camino correcto, pues un joyero llamado Demetrio, el cual fabricaba miniaturas del templo de la diosa Diana, daba a ganar a sus artistas mucho dinero, a los cuales, reunidos con los técnicos de semejante oficio, dijo: señores, ustedes saben que de este oficio dependemos todos y ganamos mucho dinero. Si ya se dieron cuenta o bien han escuchado, hay un tal Pablo que a numerosísima gente de casi toda el Asia ha apartado con argumentos diciéndoles que no son dioses los que se hacen o se fabrican con las manos. Como consecuencia, ahora no solamente está en peligro de que se nos caiga este negocio al acusarnos, sino que también el templo de la gran diosa Diana corre peligro de perder todo su valor. Y para la gente de Asia y de todo el mundo que la adora, ya no valdrá nada. Y muy probablemente se vendrá abajo toda la grandeza de este imperio y de esta diosa. Queridos hermanos, ¿verdaderamente este pasaje pertenece a aquella época? ¿O habría que aplicarlo a nuestros días? Vamos a interpretarlo. Dice así: un gran libertinaje se hizo con el camino correcto, pues un joyero
llamado Vaticano, el cual ha fomentado la fabricación de todo tipo de artículos religiosos e imágenes de su templo, la Iglesia Romana. La diosa Diana, que en este caso, hermanos, que sería la religión, la cual ha ganado y dado a ganar a sus artistas. ¿Quiénes son los artistas? Sacerdotes, pastores, pintores, escultores, joyeros, fundidores, etc. Ostentosas riquezas, expertos a los cuales, reunidos con los técnicos de similar oficio, que viene siendo reunidos con los técnicos de similar, fíjense bien, hermanos, de similar oficio. ¿Quiénes son estos? Los protestantes, ¿verdad? Dijo: señores, ustedes saben que de este oficio, ¿cuál? El de guías espirituales, todos hemos ganado mucha riqueza, pero si ya se dieron cuenta o han escuchado, hay un tal Pablo, que para nosotros diríamos, está la Biblia, hay un oficio, que a numerosísima gente de casi toda el Asia, todo el mundo, ha apartado de nosotros con pruebas, diciéndoles que no son dioses los que se hacen o fabrican con las manos, y ahora no solamente está en peligro de que se nos caiga este negocio al acusarnos, al descubrirnos, sino que también el templo de la gran diosa Diana, la iglesia y las grandes religiones, ya no va a valer nada y probablemente se venga abajo su grandeza, la cual es reverenciada por todo el mundo. Interesante. Pero vamos a seguir con Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 y versículo 25 al 27. Porque la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como al Dios que es, ni le dieron gracias. Antes prefirieron falsear sus sermones, y su necedad los llenó de tinieblas. Todos, absolutamente diciéndose ser conocedores, solo se fueron haciendo necios y cambiaron la grandeza del Dios inmortal por una imagen de un hombre muerto, de una ave y otros animales. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Por eso Dios los dejó seguir con sus pasiones vergonzosas. Queridos hermanos, presten su atención. Por eso Dios los dejó seguir con sus pasiones vergonzosas, a tal grado que sus mujeres dejaron de intimar con los hombres, que es lo natural, y empezaron a amarse con otras mujeres. Pero lo mismo hicieron los hombres. Dejaron de intimar con las mujeres, que es lo natural, por amarse con otros hombres. Mas recibirán en sí mismos el merecido pago por sus depravaciones. Hermanos, es una maldición. Y a tal grado que quiero informarles que al día de hoy los homosexuales acuden a las iglesias, solicitan ser casados por un sacerdote o un ministro o un pastor. Todos ellos salieron de la iglesia romana. Y así lo dice el Señor.
que este fue el castigo para nosotros. Así es que, queridos hermanos, aquellos que digan, Dios así me lo envió, no. ¿Dios se lo mandó hombre o se lo mandó mujer? Eso es todo. Fuimos nosotros los que, por nuestras depravaciones, en lugar de haber enaltecido al bendito, al Señor que viene del cielo, nos fuimos a adorar muñecos. Y ahora estamos asumiendo las consecuencias de esas depravaciones. No es una bendición que Dios nos haya mandado un hijo homosexual. Es una maldición. Para los cristianos, esto lo dice Pablo a los romanos, no vayan a decir que lo estoy inventando yo. Romanos capítulo 2, versículo del 11 al 13. Y dijo Pablo, el Señor no tiene preferencia de personas. Todos los que no guarden la ley pecarán. Por eso, dice Pablo, si no guardan la ley, morirán. Perdón. Y todos, fíjense bien, hermanos, todos los que en la ley pequen, por la ley serán juzgados. Los que solo conocen la ley no son justos para Dios. Los que practican la ley, solo esos serán justificados. Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 4. ¿Acaso, hermanos, ignoran ustedes los que dicen conocer todo lo relacionado a Dios? ¿Quiénes son, hermanos, los que se dicen conocer lo relacionado a Dios? Las religiones. Entonces dice, ¿acaso, hermanos, ignoran ustedes, los que se dicen conocer todo lo relacionado a Dios, que la ley gobierna al hombre mientras vive? Entonces, la mujer, mientras el marido esté vivo, ella estará sujeta a las órdenes, que quiere decir a las leyes del marido. Y hasta que haya muerto el marido, ella será libre de la ley del marido. Por tanto, mientras el marido viva, se le llamará prostituta si ésta anda con otro hombre. Solo hasta que el marido muera, ella será libre de hacer lo que quiera. Y no se le llamará prostituta ni ramera si ésta se acuesta con otro después que el marido muera, hermanos. Así han hecho todos ustedes. Están muertos por no guardar la ley y por adorar el cuerpo, que quiere decir el cadáver del Cristo, y ahora son de otro. ¿De quién somos por adorar el cadáver del Cristo? De las religiones. Fíjense bien, hermanos, si Jesús resucitó de los muertos, fue con el fin de que solo se adore a Dios, porque nosotros sabemos que el Altísimo es eterno. Si Jesús viene a la tierra y muere, entonces esto es con el fin de que solo se adore al Eterno, al Altísimo, a nuestro Dios. Ahora bien, vamos a interpretar lo que acabamos de leer. ¿Acaso ignoran todas las religiones y quienes se dicen teólogos o conocedores de lo divino, que son las leyes de Dios las que gobiernan al hombre mientras vive?
Entonces, ¿verdad que cualquier mujer, iglesia, culto o religión, nada más por el hecho de que Dios, ¿no dicen que es su marido es eterno? Nunca ni jamás podrá amar, adorar o vivir para o con ningún ídolo. Porque de entregarse a otro, cuidado con el Cristo, porque de entregarse a otro que no sea solo Dios el Altísimo, forzosamente ante el Señor será una prostituta, será una ramera. Más, si respeta al Señor, al marido, aun y cuando él no esté presente, por el hecho de estar vivo, ella es de él, ¿sí o no? Y se debe a él. Por tanto, solo debe hacer lo que él ordena. Romanos capítulo 9, versículo 29 al 33. Así lo dijo el profeta Isaías. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera permitido tener descendencia, hubiéramos sido como los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué tenemos que decir a esto?, pregunta Pablo. Que las gentes que en la antigüedad no entendían la ley, cumpliendo la doctrina, han comprendido lo que es justo. Esto quiere decir, seguir la ley por la fe. Pues en el caso de Israel, que solo aprende la ley de la justicia, no cumple con esa ley de justicia. ¿Y esto a qué se debe? A que siguen la ley, pero no por su fe, sino simplemente por la literalidad de la ley. Y queridos hermanos, es el motivo por el cual todos han tropezado en la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren que yo les pondré a Sión, que quiere decir Jerusalén, como la piedra del tropiezo y la piedra de la caída. Mas aquellos que crean en él no vivirán en la confusión. Queridos hermanos, después de esta cita, no debe quedarnos ninguna duda sobre la falsedad de todas las religiones, ya que Jerusalén, siendo el emblema santo de todas ellas, al quedar demostradas sus falsedades, será solo la fe y la aplicación de la ley las que nos conduzcan por el camino que Dios nos exige seguir para mantener un modo de vida en paz y con pleno conocimiento acerca de la verdad, hermanos, de nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 7 al 8. Voy a ser muy preciso, hermanos. No valen nada, repito, no valen nada, ni el que planta, ni el que riega, sino solo Dios, que es el que permite que las cosas crezcan. Repito, hermanos, tanto el que planta como el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a lo que han hecho. Queridos hermanos, ¿quién es el que plantó? ¿Quién es el que plantó? El Imperio Romano, que fue el que plantó el cristianismo
con el nombre de catolicismo. Ahora bien, ¿quién es el que riega aún al día de hoy? Los protestantes, los que se dicen cristianos. Entonces, no valen nada, ni el que planta, ni el que riega, porque son la misma cosa. No obstante, queridos hermanos, que el catolicismo, repito, inició la religión y el otro simplemente reformó lo que el anterior había pervertido, ambos son para el Señor, ante los ojos del Altísimo, son lo mismo. Son religiones, hermanos, que solo buscan atraer al mundo para satisfacer sus propios intereses. Pero, a pesar de ello, cada una de estas y las que existen, dice el Señor, recibirán su castigo conforme a lo que cada una haya hecho con la humanidad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15. Nadie, repito hermanos, dice así Pablo, nadie puede poner otro cimiento sobre el que ya está puesto, como lo que han hecho con Jesús el Cristo. Y si alguno levanta sobre el primer cimiento otro, aunque éste sea de oro, de plata o de madera, y lo recubra de piedras preciosas, de heno o de hojarasca, lo que haya inventado, hermanos, lo que haya inventado, cada uno será mostrado, porque el día que el Señor descienda, se descubrirá. Fíjese bien, hermanos, la luz del día lo delatará, y cuando arda el fuego será expuesto, y lo que hayan inventado, cada uno, sea lo que sea, el fuego le hará la prueba. Si el invento que sobrepuso el hombre en el cimiento que ya existía, si ese invento permanece intacto, recibirá su premio. Mas si este invento también se quema, cuidado porque es de madera, todos ustedes estarán perdidos. Esta cita, queridos hermanos, nos refiere a que si ya hay un cimiento, para la gente que conoce de construcción sobre todo, si ya hay un cimiento, no se puede poner otro cimiento, porque al final la obra se caerá. Entonces, nadie debe poner nada, hermanos, nada, ni a Jesús el Cristo antes que al mismísimo Dios. Incluso, ni siquiera suplantarlo con imágenes o esculturas, aunque éstas se encuentren fabricadas de oro, de plata, de piedra, de madera, de papel, de cartón, de resina, etcétera. Porque el día que el Señor vuelva a la tierra, con fuego, se verá si esos muñecos fabricados tienen poder, se verá y se comprobará si estos resisten al fuego. El mismo Señor dice que Él reconocerá su poder. Mas si estos no se pueden librar del fuego, además de que serán consumidos, quienes los idealizamos, no nos salvaremos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 16 al 19. ¿Acaso ninguno de ustedes sabe que su cuerpo es templo de Dios y que la grandeza de Dios vive en ustedes? Si alguno no respeta el templo de Dios, ¿cómo no respetaríamos el templo de Dios que es nuestro cuerpo? Tatuándose, perforándose,
drogándose, inyectándose porquería y media, anabólicos, haciéndose liposucciones, cirugías plásticas, comiendo puerco y animales carroñeros, emborrachándose, llenándose de humo con cigarros, etcétera. Dice Pablo, que así lo dice el Señor, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual son todos ustedes, es santo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes, fíjense bien hermanos, si alguno entre ustedes presume de saber de todo en esta época, mejor cállese y sea humilde para ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de esta humanidad, ¿cuál es la sabiduría de esta humanidad, hermanos? ¿No las religiones? Porque la sabiduría de esta humanidad, porque las religiones es una estupidez para Dios. El Señor conoce lo que piensan aquellos que se dicen sabios. ¿Quiénes son los que se dicen sabios? Los teólogos. Ah, no. ¿Y sabían ustedes que ya hay un título que se dice doctores en divinidad? Y el Señor sabe que todo es basura. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. No juzguen nada antes de tiempo, pues hasta que venga el Señor, todo quedará aclarado. Cuando lo veamos descender con todos sus ejércitos, todo hasta ese entonces habrá quedado claro, hermanos. Dice, pues hasta que venga el Señor, todo quedará aclarado. Lo que habían ocultado las tinieblas. ¿Quiénes son las tinieblas? Las religiones. Y dará a conocer los pensamientos de las mentes de los hombres. Y entonces cada uno recibirá de Dios según merezca. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿Acaso no saben que ningún injusto tendrá acceso al reino de Dios? Fíjense bien, hermanos. Dice, no se equivoquen, pues ni los que se confiesan con lo que no es Dios, ni los que adoran sus ideas, o sea, los idólatras, ni los adúlteros, ni los amanerados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los secuestradores, ninguno de estos tendrá acceso al reino del Dios Santísimo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 2 al 9. Si alguno creía que sabía algo, ahora se habrá dado cuenta que no sabía nada como debe saber. El que ama a Dios, ese tal es conocido por el Señor. Hoy sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no existe más que un solo Dios, porque aunque haya algunos que las gentes llamen dioses, como es el caso de los crucifijos, y digan que están en el cielo o son de la tierra, nosotros no tenemos más que un solo Dios, y ese es el Padre, del cual son todas las cosas, y aún nosotros somos de Él. Y hasta después, repito hermanos, y hasta después
está Jesús el Cristo, para quienes fueron creadas por Dios todas las cosas, y nosotros para cumplir la doctrina de Él. No todos entienden esto, porque existen muchos hasta hoy que, conscientes de lo que es un ídolo, se acercan a ellos para comer de las cosas ofrecidas a los mismos ídolos. Y si son de mente débil, fácilmente se contaminan, porque el hecho de que coman eso no los hace más ricos, ¿o sí? Ni el que no lo coman los hace más pobres. Pues estén atentos, y que la libertad que les he dado no sea para tropezar por ser débiles. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 10 al 12. Si alguno te ve a ti, hermanos, presten atención, si alguno te ve a ti, que eres inteligente, reunido en el lugar donde se reúnen los idólatras, en las iglesias, ¿no acaso la inteligencia del que es débil será alentada a seguir también a los ídolos? Si haces esto e incitas con tu comportamiento a tus prójimos débiles, pecas. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No se junten con los que no creen, que ni siquiera conocen la ley, porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación existe entre el Cristo y Satán? ¿O qué tiene que ver el fiel con el infiel? ¿Qué no razonan y se preguntan qué vínculo puede haber entre Dios y los ídolos? ¿Qué relación puede haber entre la grandeza del Altísimo y los muñecos? Por tanto, salgan de en medio de ellos, de los cultos, y aléjense de aquellas personas, dice el Señor. Ya no toquen nada de esas porquerías, y yo, el Señor, los recibiré, y seré para ustedes su Padre, y ustedes serán para mí mis hijos e hijas, dice el Señor Dios, el Todopoderoso. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Ya no se junten con las gentes para seguir viviendo conforme a las fantasías de sus pensamientos, o sea, de los cultos. Ellos tienen el cerebro cerrado. Quiere decir, son fanáticos y son ajenos a la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? La vida extraterrestre. Por la ignorancia que hay en ellos acerca del tema, ¿verdad? Y por lo duros de mente, que quiere decir por su incredulidad, los cuales, después que perdieron el sentido de la razón, se entregaron al cinismo. ¿Cuál es el cinismo, hermanos? La idolatría. Para cometer con deseo toda clase de indecencias, siendo que el Cristo jamás les enseñó eso. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pongan atención, dice Pablo, para que ninguno los engañe con religiones y disfraces ridículos, conforme a las tradiciones de los hombres, como ya se acostumbra en el mundo, y así no les enseñen la verdadera doctrina del Cristo. Primero de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 9 al 10. Cuando dejen de rendirle culto
a sus ídolos? Repito, hermanos, cuando dejen de rendirle culto a sus ídolos, que quiere decir a sus ideas, y vuelvan a Dios para servirlo, fíjense bien, y vuelvan a Dios para servirlo, como al Dios vivo y verdadero que es, y esperen a su Hijo, que bajará de los cielos, el cual está vivo, después de ser resucitado de entre los muertos, Él los librará de la furia que está por venir. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 2 al 4. No se dejen llevar por otros. Ven, vamos, allá te dicen hermano. Repito, no se dejen llevar por otros, ni se preocupen por sus supuestas revelaciones, ni por sus discursos, ni por sus promesas. Solo Jesús salva. ¡Cuidado! Ni por cualquier epístola, aunque les digan que es nuestra, ni porque les digan que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque Dios no vendrá sin que suceda antes todo el engaño y sea exhibido el que los engañará, la personalidad que los llevará a la perdición. ¿Cuál es esa personalidad, hermanos? El Imperio Católico Romano y el Imperio Protestante norteamericano. Él es el que les negará y ocultará todo lo que es referente a Dios. ¿Quiénes niegan la vida extraterrena? ¿No los Estados Unidos y Roma? Bien. Aquello que sí se debe adorar, a tal grado que el que los engañará se sentará en sus templos sintiéndose como Dios, haciéndose parecer Dios. Queridos hermanos, como ustedes podrán asimilar, al día de hoy quienes se burlan y ocultan todo lo referente a las cosas celestiales, también dicho entre nosotros extraterrenas, como lo es el carruaje del Señor, los carros de Dios, el reino de los cielos y sus demás objetos que de los cielos provienen, son los Estados Unidos y el Vaticano, naciones que solo buscan enaltecerse a sí mismas con el poder que tienen sobre la humanidad, impuesto a base del terror y de sus religiones. De esta manera es como logran, hermanos, que aquellos que verdaderamente, como ustedes, creen en las cosas celestiales, sean tentados con las fantasías creadas por estas potencias y por lo tanto se enaltecen gobernando desde el trono de sus imperios religiosos. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 7 al 12. El hecho es, dice Pablo, que ya está funcionando el enredo de la maldad, pero ya hay quien los detiene, solo hasta que sea quitado de en medio, y entonces será desenmascarado aquel perverso al cual el Señor aniquilará con el soplo de su boca y lo destruirá con el fuego de su llegada. Bien, aquel imperio malvado cuyo comportamiento, repito, aquel imperio malvado cuyo comportamiento se ha hecho según la obra de Satanás
en donde se hablará de señales y milagros falsos y mentirosos, engañando de manera cruel a aquellos que finalmente se perderán por cuanto no quisieron recibir y amar la verdad para salvarse. Por eso les facilitará a Dios una práctica para confundirlos. ¿Cuál es la práctica que se nos ha facilitado por parte del Altísimo? Las religiones, para que crean en esa mentira y para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que prefirieron complacerse en esa monstruosa mentira. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4. No le presten atención a cuentos o estudios sin objeto, que lo único que provocan es más confusión que la adoración a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 6. El labrador, para recibir los frutos, hermanos, por favor escuchen, el labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero, ¿no es cierto? Bien, quiere decir, el hombre, para recibir el perdón, es necesario que primero se los gane. ¿Cómo? Cumpliendo la ley. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20. En toda casa rica no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y de estos unos son para su reputación, o sea, los de oro, y los de barro, dice, solo para su vergüenza. Quiere decir, hermanos, que toda casa rica tiene dos caras, una para la gente y otra para su religión. Toda iglesia tiene dos caras, una es la que le da a sus fieles y otra la que tiene secreta en su interior. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. Llegará el tiempo en que los hombres no querrán escuchar la ley, ni soportarán cumplir con ella. ¿Se acuerdan ustedes? Oye, mira, ¿qué dice la ley esto? ¡Ay, no hagas caso! Eso era para los antiguos, eso era para los judíos. Nosotros ya somos salvos por la gracia. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Dice, llegará el tiempo en que los hombres no querrán escuchar la ley, ni soportarán cumplir con ella. Antes, teniendo curiosidad por enterarse de cuáles serán las enseñanzas que justifiquen sus depravadas pasiones, pues por montones se prepararán para maestros. ¿Qué quiere decir? Para teólogos, para pastores, para doctores en divinidad, para sacerdotes, para ministros, etc. Dice, perdón, y esto será conforme a sus propios deseos de riqueza, y apartarán de la verdad su oído, porque preferirán y se les hará mejor sus propios cuentos. Santiago capítulo 4 versículo del 11 al 12. No hablen mal los unos de los otros, porque aquel que murmura contra su prójimo o lo juzga, este tal critica la ley de Dios y juzga la ley. Mas, por juzgar la ley, significa que no la sigues, sino que te conviertes en su juez. Uno solo es el Señor que nos ha dado la ley, aquella que es la única que nos salvará o nos condenará. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Queridos hermanos, relatar esto que hasta ahora
no entendíamos de la Biblia, pero que ya deberíamos conocer, no es sino lo que forzosamente nuestros padres estaban obligados a enseñarnos. Es lo que aquellos que se dicen nuestros guías están impuestos a decirnos de manera clara y precisa, sin decir misterio alguno. Es la fe, hermanos, traicionada de cada ser humano que hemos depositado en los falsos principios religiosos de una bola de charlatanes y ladrones. Y es también el resultado de la flojera que tenemos de buscar por iniciativa propia la verdad. Pues esta pereza no ha sido, queridos hermanos, sino el ingrediente principal para que los que se dicen teólogos o conocedores de lo divino se la hayan pasado, abusando de nuestra confianza e ignorancia, tomando en cuenta que todo lo que nos han tergiversado y escondido, que aquí, bendito Dios, nos es revelado, ya nos había sido dicho por Dios desde mucho tiempo antes y de manera clara a través de sus profetas. Además, precisamente por factores como los que ustedes han podido constatar a través de estos programas y otros más que serán presentados, es por lo que Dios está furioso, hermanos, contra todos nosotros y contra el movimiento religioso que durante más de 2000 años se ha idealizado para rebelarse contra él. Y bueno, pasemos ahora a nuestra sección cultural. ¿Sabían ustedes que la orden religiosa de los teatinos o clérigos regulares fue fundada en Roma en 1524 por Gaetano di Tiene y Giovanni Pietro Carafa, quien más adelante fuera nombrado como el Papa Pablo IV, para restaurar la vida religiosa de la Iglesia Católica a consecuencia tanto de la Reforma Protestante de Lutero como de la corrupción que existía en el interior de la misma Iglesia romana. Bien, y ahora esto es lo que nos dice nuestro diccionario. Pernicioso. Seguramente todos ustedes han escuchado a algunos protestantes decir: esas son doctrinas perniciosas. Pues yo les aseguro que aquellos no saben ni lo que quiere decir esta palabra. Bien, hermanos, el significado de pernicioso es gravemente dañino, perjudicial, peligroso, nocivo, grave, nefasto, adverso, negativo y perverso, etc. Un saludo hasta Morehead, Kentucky, Estados Unidos, a don Javier Solís, quien a su vez me pide hacer un extenso saludo para la familia Valdés de Nayarit. Y por favor, familia Valdés, me dice don Javier que ya se pongan a ver mis programas si son tan amables. Yo les paso nada más el recado. Pero muchas gracias, don Javier, por su confianza y que Dios le bendiga junto a sus más queridos. Y por cierto, queridos hermanos, el hecho de haberme comprometido, presten toda su atención porque luego me están hasta regañando a ustedes por la red. Miren ustedes, el hecho, hermanos, de haberme comprometido con ustedes a visitarlos ya próximamente en sus lugares donde radican, no quiere decir que haremos una fiesta, ni comidas, etcétera. Voy con muchísimo gusto, pero solo a disipar sus dudas, a responder sus preguntas, a mostrarles evidencias y a agradecerles personalmente
su confianza. Repito, queridos hermanos, sin comidas, sin bebidas y sin alborotos. Y si mi lema es, todo lo que de Dios procede es gratis, no les voy a permitir jamás gasto alguno para mi persona. Así es que, en esto, yo sí confío en ustedes, hermanos. Yo les sugeriría muchísimo que si van a estar algunos familiares, de una buena vez, empecemos a notar cuáles son las dudas, las inquietudes, qué es lo que quisiéramos profundizar un poco más, para que si un día es suficiente, con muchísimo gusto, yo estoy con ustedes. Si es necesario 2, no se preocupen, con muchísimo gusto estaré con ustedes. Sin fiestas. Muy bien. Próximo programa. Bueno, la próxima les llevo a Shakira. Próximo programa. Continuaremos con las religiones. Pero ¿saben qué? Un favor, no se lo pierdan, porque créanme que lo mejor respecto a este tema está por venir. Yo les juro que se maravillarán. Queridos hermanos, por hoy es todo. Que el Santísimo les colme de sabiduría, les multiplique todo cuanto tienen y les bendiga su vida. Muchísimas gracias y hasta el próximo domingo. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.